Los saludo con mucho gusto. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardoza, gastroenterólogo endoscopista, y hoy tenemos preparado un programa muy importante. Fíjense que parte de este programa del día de hoy tiene que ver con un problema de salud que en la gran mayoría de las ocasiones pues nos da pena a las personas, sobre todo a los pacientes, poder externarle a nuestro médico, poder externarle a nuestro familiar que tenemos un problema de un trastorno rectoanal o anorrectal. Esta noche estamos charlando con el doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca, quien es especialista en cirugía de colon y recto, y estamos charlando todo lo relacionado con las fisuras, las fístulas y los abscesos anorrectales o rectoanales. Recordamos hace tiempo, doctor Nesa, que en la televisión se estilaba mucho algún comercial para anunciar algún medicamento que decía el primo de un amigo, por no decir personalmente yo tengo un problema, pero implica muchos cambios, Nesa, desde el punto de vista del pudor y de las enfermedades, pues no nada más que tú atiendes, sino desde este punto de vista de cómo en un momento dado es tan difícil para las personas acercarse a un especialista en coloproctología o en cirugía de colon y recto con problemas de esta naturaleza. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, Nesa? Realmente es un área pues, muy privada, yo creo de lo más privado que tenemos, entonces eso conlleva que los pacientes se decidan a ir con el especialista en estas enfermedades, pues a veces ya con enfermedades muy avanzadas, multitratadas con manejos que no son los adecuados, entonces ya llegan a la consulta prácticamente complicados o con la enfermedad ya muy avanzada como para resolverla de primera instancia. Entonces es importante que se pierda ese pudor, que se pierda por el bien de uno mismo e ir con el especialista adecuado para evitar ese tipo de complicaciones y dar un manejo adecuado a sus padecimientos. ¿Qué es una fisura, Nesa? ¿Cómo entenderlo desde el punto de vista sencillo para que nuestro público tenga la información de primera mano? Sí, doctor, la fisura anal es un pequeño desgarro que ocurre en la piel perianal o en el anodermo. Desgraciadamente, esta parte del ano es una de las partes más sensibles que tenemos, de tal manera que una pequeña herida ahí es sumamente dolorosa. Entonces, es una lesión que nos provoca principalmente dolor y sangrado. Y doctor Nesa, estas fisuras, ¿por qué se forman? Es decir, ¿existen tipos en las que se clasifican o todas las fisuras son iguales, todas las fisuras se forman igual y tienen los mismos factores de presentación, doctor? Sí, hay diversos tipos de fisuras. De la que vamos a hablar son las más comunes, que es la fisura anal habitual, que es causada principalmente por una mala alimentación que va a ocasionar problemas para la evacuación. En este caso, el pujo al tener una evacuación muy dura o incluso al tener evacuaciones muy líquidas como las diarreas. Entonces, también hay una predisposición del área anorrectal donde se observa un aumento en el tono del esfínter anal interno que predispone también a que las presiones en el conducto anorrectal se vayan hacia las partes más débiles del mismo, que es en la línea media, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante. A los lados del conducto anorrectal está protegido porque hay mucho músculo, de tal manera que las presiones se van hacia las áreas más débiles y desgraciadamente esas áreas más débiles son las áreas donde menos circulación tenemos. Doctor Nesa, una persona que sufre o padece de una fisura en la zona del, pues hablemos propiamente, el recto anal, en el tejido que está justamente en esa zona, ¿qué síntomas, qué molestias va a presentar? ¿Es un problema que pasa inadvertido, que pocas veces la gente se puede percatar que tiene? ¿O al menor indicio de que la fisura se esté formando, va a tener alguna molestia? Pero aquí, ¿cuál es tu opinión, doctor Nesa? Sí, al inicio del padecimiento, el primer desgarro, lo que va a producir es un dolor tipo ardoroso, ¿sí? Ocasionalmente también se acompaña de sangrado fresco, es decir, un sangrado rojo vivo, como si se acabara uno de cortar. Conforme pasan los días y no se da un tratamiento adecuado, este dolor se va tornando más crónico, más intenso, de tal manera que se puede irradiar hacia los glúteos, incluso hacia las piernas. Por lo general el dolor es durante la evacuación.
¿sí? Al momento de la evacuación, el momento del pujo que sale el excremento duro, ahí el desgarro y lastima. Posteriormente, el dolor, conforme avanza la enfermedad, el dolor puede durar hasta 8 o 9 horas después de la evacuación constante. Entonces estamos hablando ya de un padecimiento muy avanzado que no tan fácilmente va a responder al tratamiento médico. Por lo general, al inicio la herida no mide más de 1 centímetro y aquí no es tanto la extensión, sino la profundidad que va adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces, el principio solamente es el anodermo, el que está lastimado, y conforme pasan los días, va profundizándose hasta llegar a afectar lo que es el esfínter anal interno. Incluso puede haber infección local y abscesos locales, de tal manera que el dolor se incrementa muchísimo y no responde con ningún tratamiento médico convencional. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo se realiza el diagnóstico, doctor Nesa, de una fisura anal? Y obviamente, si se requiere de una cuestión muy sofisticada, a lo mejor un equipo especial, ¿qué es de lo que tú te vales para hacer este tipo de diagnósticos? Primero el interrogatorio, es importante. Y una vez que empieza uno el interrogatorio, se va dando cuenta de lo que va uno a buscar en la exploración, ¿sí? Y posteriormente una exploración simple, por lo general uno va dirigido ya al lugar donde puede encontrarse el problema, que es en la línea media, tanto atrás como adelante, y con el solo abrir un poquito el ano, puede uno observar la lesión. En un inicio yo por lo general solamente identifico la lesión y ya no hago más exploración, porque luego realizar un tacto cuando el paciente está con un dolor agudo es contraproducente, ni se revisa bien y se va el paciente con más dolor todavía. Entonces, una vez que se identifica la lesión, se inicia manejo para posteriormente hacer una revisión más completa, como una endoscopía o una rectosigmoidoscopía. Doctor Nesa, ¿y cómo se trata una fisura? Bueno, una vez que se identifica el problema, lo primero que hay que hacer es platicar con el paciente. El paciente, una vez que se le explica lo que tiene, la atención que llevan previo a la consulta baja muchísimo, porque ellos cuando llegan a consulta pues creen que tienen algo muy malo, porque realmente los síntomas son muy importantes. De tal manera que cuando uno les explica que no es un padecimiento delicado, no es un padecimiento grave, y se le explica las causas y cómo está funcionando esa parte de su cuerpo, realmente ellos se van más tranquilos, les bajamos un poquito de estrés, que es también parte de la causa, del desencadenante de la enfermedad, de que el esfínter está muy apretado, pues viene secundario también a estrés. Entonces disminuye el estrés porque se le explica al paciente lo que tiene, que no es nada grave, que se puede tratar y que en el 90% de los casos puede resolverse de forma convencional, con tratamiento médico nada más y con medidas higiénico-dietéticas. Entonces ese es el primer abordaje. Posteriormente se le da tratamiento tópico. De lo que se trata es de relajar el esfínter, ¿sí? El esfínter se relaja muy bien con agua tibia, entonces solo el hecho de darse baños de asiento con agua tibia, yo le recomiendo mucho en la regadera, eso relaja el esfínter, mejora el dolor y aparte le damos medicamentos que también van a relajar el esfínter, como son los bloqueadores de canales de calcio. Entonces, y aparte también hay que darle una dieta rica en fibra para que las evacuaciones sean muy suaves, de tal manera que no lastimen y que no provoquen que haga mucho esfuerzo el paciente al momento de evacuar. Ya conforme vemos que el problema no se puede resolver, entonces ya tenemos otras opciones. En este caso podemos aplicar toxina botulínica, ¿sí? El inconveniente con este medicamento es que es muy caro y el efecto pues es temporal. Sí, el efecto es temporal, entonces de tal manera que el paciente se cura, pero cuando se pierde el efecto del medicamento, otra vez vuelve la sintomatología y muy seguramente va a terminar en un procedimiento quirúrgico. Y el tratamiento definitivo, pues es el procedimiento quirúrgico, que es el relajar el esfínter de forma mecánica, quiere decir que tenemos que hacer un corte muy bien definido para disminuir los riesgos de incontinencia. ¿Por qué se forman las fístulas? Y vamos a darle respuesta a la pregunta de nuestro amigo Cuauhtémoc García, que dice, ¿qué tan peligrosa es una fístula, doctor Nesa? Bueno, las fístulas son consecuencia o son parte de una entidad ahí anorrectal que se denomina sepsis perianal. Dentro de esto se engloba lo que es una fase aguda,
que es el absceso, que es de lo que vamos a hablar ahorita, y una fase crónica, que sería ya una fístula. Las fístulas son peligrosas en cuanto a la afección que hay de la altura del esfínter anal. Entre más esfínter anal esté involucrado, más riesgo de incontinencia vamos a tener en caso de que tengamos que resolverlo quirúrgicamente. ¿Cuáles serían los principales signos, los síntomas? Lo principal que producen es una irritación a nivel donde está la lesión. Por lo general una fístula se ve en el exterior, se ve como un granito, ¿sí? Ese granito va a estar con un drenaje constante de material cero purulento que va a estar irritando el área. Y esa irritación va a provocar molestias, escozor, picazón, dolor, lógicamente, incomodidad. No va a ser una molestia incapacitante, puede el paciente estar trabajando, hacer sus actividades, pero sí no se va a quitar la molestia hasta que se resuelva quirúrgicamente. Y lógicamente, si el granuloma deja de drenar, eso quiere decir que lo que se está acumulando dentro del conducto, dentro de la fístula como tal, que no es más que un conducto que está infectado, entonces se va acumulando material purulento y lógicamente si no sale, va a empezar a aumentar de tamaño y va a empezar a reactivarse un absceso. Y ese absceso, si no se drena, pues va a ir buscando salida, va destruyendo tejido y va afectando cada mes el músculo, que es lo más importante para nosotros en el caso del tratamiento de este padecimiento. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el abordaje que se tiene que hacer para estos problemas? Tanto, pues obviamente las fístulas que ya se formaron, como lo que en un momento dado única y exclusivamente está en el interior y tratando de drenar hacia el exterior de alguna manera. Para ambas es igual, es el mismo procedimiento, ¿va? El seno anal secretante se maneja como una fístula prácticamente. Entonces, estamos hablando que el tratamiento de las fístulas pues, es quirúrgico y ahí es muy importante determinar qué porcentaje o qué longitud del esfínter está afectada para ir planeando el procedimiento. Entre más baja esté el orificio primario, que es decir, el orificio que está dentro del conducto no rectal esté más abajo, nos da una idea de que el problema está involucrando poco esfínter. Entre más alto esté el orificio primario, más esfínter está involucrando y lógicamente más riesgo de incontinencia hay en caso de hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces hay diferentes técnicas o diferentes métodos que tenemos para valorar previamente lo que vamos a hacer, cuánto esfínter está afectado y de ahí planear lo que es el tipo de tratamiento, que puede ser un tratamiento convencional, que es abrir el trayecto fibroso, abrirlo. En algunas veces se puede retirar el tejido, sería lo ideal, pero se tiene el problema de que si se quita el tejido, pues se quita músculo también. Entonces vamos a quitar también músculo, entonces eso condiciona un poquito más de riesgo de incontinencia. En las fístulas que están involucrando mucho esfínter, no se recomienda el corte del músculo. Y hay diferentes procedimientos que están ahorita, no tienen mucho tiempo, que se están llevando a cabo con buenos resultados. Que se trata de no cortar el esfínter, sino que, por ejemplo, tenemos los tapones de fibrina que realmente sirven, no como una fistulectomía, pero sí son valiosos. El cetón que es algo muy incómodo, pero pues a veces es necesario realizarlo para disminuir el riesgo de incontinencia. Ya cuando hay problemas más avanzados, pues hay colgajos que se hacen dentro del recto, se identifica el orificio, se libera un colgajo de mucosa rectal para poder cubrir ese defecto y no cortar el esfínter. Tenemos también un procedimiento que se llama lift, que es donde se identifica el trayecto fibroso, pero entre los esfínteres, entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, se identifica el trayecto y ahí se liga y se corta y se quita la comunicación con el exterior. ¿Por qué se forman los abscesos, doctor Neza? ¿Y cuál es, diríamos, dentro de los principales signos y síntomas, qué se queja o de qué se queja una persona que tiene un absceso rectoanal? Bueno, un absceso anorrectal no es más que una acumulación de material purulento en los espacios que se encuentran adyacentes al conducto anorrectal.
Sí, y esto es causado principalmente por una causa criptoglandular, que es lo que le explicaba yo hace unos momentos. Eh, en la circunferencia del conducto no rectal hay unas estructuras donde desembocan unas pequeñas glandulitas que se encargan de formar un lubricante para el conducto, para que el momento de tener las evacuaciones no se lastime tanto. Uno de esos salidas de las glandulitas puede taparse por trauma, por una infección, bueno, relaciones anales, eh, puede taparse, puede inflamarse y eso ocasiona que el orificio se tape y se empieza a acumular el moquito, la sustancia que se forma. Y ese moquito es muy rico en nutrientes para las bacterias, de tal manera que se dan un festín, empiezan a reproducir, empiezan a formar pus, y la pus busca salida hacia la piel o hacia adentro del conducto no rectal. ¿Sí? Los síntomas que van a provocar principalmente tenemos un dolor muy importante, un dolor que es incapacitante, que es punzante, que es muy intenso, que aumenta al momento de estar sentado, al momento de caminar, al toser, al estornudar, de tal manera que de acuerdo al espacio que esté afectado es el grado de dolor que va a tener el paciente. ¿O cuál sería el tratamiento que inicialmente se debe dar a un absceso en la región perianal? ¿Todos deben llevarse a cirugía o cuándo se decide uno y cuándo se decide otro? El tratamiento definitivamente es drenaje. Sí, es decir, hay que abrir donde nosotros identifiquemos el problema. Puede ser en consultorio o lo ideal sería en quirófano. En el quirófano tendríamos la ventaja de que el paciente se anestesiara de forma regional, quiere decir que se duerme en la mitad del cuerpo y se hace una exploración más adecuada del conducto no rectal con el objetivo de identificar el orificio primario. Es muy difícil encontrarlo en un proceso agudo, pero se debe de intentar. Y esto nos conlleva que probablemente no evoluciona la fístula. Pero la mayoría de las veces, pues lo que se hace y como urgencia, pues se drena de forma externa con anestesia local, se hace una incisión, por lo general una incisión en cruz, lo más cerca al ano, porque estamos casi seguros que se va a formar una fístula. Entonces esto lo hacemos para tratar de que el trayecto fistuloso no esté muy lejos del ano y no hagamos una incisión muy grande, muy larga. ¿Y qué le dirías a la gente? Pues si en un momento determinado podemos prevenir todas estas cosas, pues sería mejor, o muchas veces depende de las circunstancias y llegar a una cirugía es la mejor parte de todo esto, si se complican las cosas o cómo es la opinión, doctor. Sí, de lo que se trata para tratar de prevenir este tipo de problemas, pues es evitar el trauma local. Es decir, el trauma local, tanto por materia fecal dura, es decir, que debemos de llevar una dieta rica en fibras con abundantes líquidos para que el excremento salga muy blandito y evitar también pues, el trauma ahí local por algunas otras cuestiones. Claro, sobre todo. De manera que, bueno, finalmente todas estas situaciones se combinan, se conjugan, ejercicio físico, cambio en los hábitos de alimentación y lógicamente, doctor Nesa, creo que la atención que todos los pacientes o personas que tienen o sufren algún problema de esta naturaleza, pues deben prestar a estos problemas para que también de manera oportuna puedan acudir al médico especialista que, bueno, obviamente resolverá de manera profesional este tipo de problemas. Quiero preguntarte, ¿cuál sería tu mensaje final relacionado con este importante tema de salud para todo nuestro público? Por favor. El mensaje es que se pierda el miedo a ir con un especialista, se preocupen por su salud y no tarden en ir con el médico adecuado para su diagnóstico y un tratamiento temprano. Cuiden su salud. Aquí les decimos cómo.